Bienvenidos una vez más a Visión Bursátil, un espacio de la Bolsa Nacional de Valores que queremos compartir con ustedes para conocer más de diferentes participantes y actores del mercado de capitales de nuestro país. En esta oportunidad tenemos el placer de que nos acompaña don Hermes Alvarado Salas, Superintendente de Pensiones. Bienvenido, don Hermes. Muchísimas gracias, don Carlos, y feliz de la vida de estar compartiendo este espacio tan importante. Muchas gracias y gracias por haber aceptado venir aquí a conversar un rato. Y esa conversación, don Hermes, quisiera primero conocer quién es un poco más don Hermes Alvarado Salas detrás del cargo. ¿Cómo se describiría como persona? ¿Cómo es don Hermes en su ámbito familiar? Bueno, en mi ámbito familiar y laboral, debo decir, soy el mismo, eh, una persona alegre, jovial, que ha tenido como lema de vida, eh, hay que ser serio en las cosas realmente serias y en lo demás disfrutar la vida. Eh, mm, Nací en el centro de Heredia. Me crié ahí en medio de los cafetales cogiendo café, ¿verdad? Sí. Hice la primaria y la secundaria en colegios públicos y luego, gracias al Banco Central, cuando ingresé al Banco Central, eh, pude recibir una beca de parte de esa institución, porque en ese momento había escasez de profesionales en materia económica, en materia financiera. Y bueno, ahí inicié yo ya mi carrera en el sistema bancario. Gracias por compartirnos primero la filosofía de vida. Yo creo que es importante y a veces uno debería de tomarla así como usted la toma. Y qué bonito saber de que sus raíces fueron empezando a coger café y haber estudiado gracias a un país que no tiene ejército, un país que ha destinado ese presupuesto a la educación. Yo creo que somos privilegiados definitivamente. Absolutamente, eso es de las cosas con las que yo más me enorgullezco, porque este país está lleno de oportunidades para quienes la quieren aprovechar. Absolutamente, lo comparto. Don Hermes, ¿cómo llegó a las pensiones? ¿Fue algo planificado? ¿Fue algo coyuntural? ¿Cómo ha sido su trayectoria, su crecimiento profesional en este ámbito? Vea, yo tengo que compartir esta anécdota que es, uno dice curiosa, pero ustedes la juzgarán. Yo, como mencioné hace un rato, empecé en el Banco Central en el área financiera, eh, luego en la división económica. De allí pasé a la SUGEF, al área, me tocó crear el área financiera de la SUGEF. Eh, y estando doña Maggie Bridi de superintendente, eh, un diciembre del 95, no se me olvida, me llamó a su despacho y me dijo: Hermes, necesito que conforme un equipo multidisciplinario y estructure, diseñe lo que va a ser la Superintendencia de Pensiones, porque tenemos apenas 6 meses para que la SUPEN salga de aquí, la SUGEF. Un buen Yo, reto y un corto plazo sí, para tanto que había que crear. sí, y yo me volví y le dije con una naturalidad e ingenuidad, pienso con los años, le dije: pero doña Maggi, yo no sé nada de pensiones, yo sé de banca. Y se volvió doña Maggi con esa forma tan particular de ser de ella. Me tocó el hombre y me dice: estudie, papito, estudie. Así fue como me metieron a mí en el mundo de las pensiones y aquí estamos. Entonces, digamos, no fue nada planificado, surgió de esa manera y le doy infinitas gracias a Dios de que fue el inicio de una larga trayectoria en este sector, ¿verdad? Qué bien, y definitivamente estudió.
Siguió el consejo de doña Maggie. Ah, Sí, sí, me tocó estudiar. Ubiquémonos en el tiempo. Empezamos a conformar el equipo en diciembre de 95 y ya para febrero ya teníamos todo diseñado y en ese momento nombran al primer superintendente de pensiones, don Olivier Castro Pérez. Me tocó presentarle como coordinador del equipo el proyecto de la SUPEN y él fue el que me pidió que me fuera a trabajar a la superintendencia de pensiones. Me quedé con él hasta mayo del 2001, los primeros años, emitiendo toda la reglamentación. En eso se da la Ley de Protección al Trabajador en el 18 de febrero del 2000 y me tocó toda la normativa inicial que pedía la Ley de Protección al Trabajador, también me tocó coordinarla. Entonces, eh, eh, sí que me tocó estudiar, porque ubicándonos en el 95, 96, no había internet, no había web, no había nada de esas cosas. A punta de contactos por teléfono y envíos de buenos amigos de Chile, comenzamos a recibir bibliografía y normativa de allá, ¿verdad? Así fue como empezó esto. qué increíble. Y ahorita vamos a hablar más, pero regresó a sus inicios, ¿verdad? Ahorita, después de, ya que usted se suponía que iba a estar tranquilo en su casa, regresó nuevamente donde lo vieron nacer. Mm. Don Carlos, vea, yo disfruté de las mieles de la pensión durante 20 meses y se dio la oportunidad de concursar para superintendente. De, Se me terminaron las mieles de la pensión. Bueno, pero yo creo que el país ganó con una persona que conoce la materia y eso tenemos que estar muy orgullosos de usted y por todo lo que usted hace porque las pensiones a futuro de todos los que venimos aquí haciendo fila para algún momento llegar a pensionarnos, podamos tener una pensión que nos permita tener calidad de vida. Pues sí, ese es el reto. Una vez, don Hermes, ya que lo conocimos un poquito más, esas facetas personales, quisiera preguntarle, para una persona afiliada a una operadora de pensiones que nunca ha comprado un bono, pero que tiene cuestionamientos, entonces quisiera saber, ¿cómo le explicaría que sus ahorros de pensión están invertidos justamente en el mercado de valores? Sí, al final del día, una operadora de pensiones, el core del negocio es administrar recursos de terceros, a los que llamamos afiliados. ¿Y qué hace la operadora? Bueno, reúne todo ese dinero que recauda por medio del CICERE, el Sistema Centralizado de Recaudación, toma todo ese dinero y a lo sumo, al día siguiente, tiene que colocar ese dinero en instrumentos financieros que generen rendimientos. Entonces, un operador de pensiones, repito, en última instancia, es una administradora de dineros, de disponibilidades, de instrumentos financieros, de títulos valores. Eso significa entonces que toda la clase trabajadora de Costa Rica que aporta al régimen obligatorio de pensiones o trabajadores independientes que aportan al régimen voluntario de pensiones son inversionistas. Participan en forma alícuota en un portafolio que un fiduciario llamado operador de pensiones le administra a su nombre. Entonces, todos los trabajadores, tanto independientes que tengan una pensión voluntaria y todos los asalariados que aportan al ROP, participan, no indirecta, directamente en el mercado de valores, ¿verdad? De esa forma. Muchas personas me han oído hablar lo que le voy a comentar. Cuando yo llego a veces a foros que me toca hablar, yo les pregunto a las personas, ¿ustedes tienen inversiones en el mercado de capitales? No, ¿cómo se le ocurre? Y le digo, está equivocado. ¿Usted tiene un fondo de pensiones? Sí, ¿cuántos aquí tienen fondo de pensiones? La gente levanta la mano. Le digo, bueno, ustedes son inversionistas. Entonces, Entonces, inviertan tiempo en conocer qué es el mercado de capitales. Inviertan tiempo en conocer
cómo están invertidos sus ahorros. Yo creo que eso es parte de un tema de educación financiera que todos los que participamos en el mercado tenemos que ir generando y creando ese granito de arena. Es correcto, y yo voy más atrás, un paso más atrás, porque, bueno, mi esposa es educadora ya jubilada, y ella fue la que me corrigió. Me dice, vea, te he escuchado decir varias veces en entrevistas que hay que invertir en educación previsional o educación financiera. Y aquí les comparto la corrección que ella me hizo. Hay que irse un paso más atrás. Hay que alfabetizar previsionalmente o realizar una alfabetización en temas financieros. ¿Y cuál es la diferencia? La alfabetización es el ABC, lo básico, lo que afilarle el machete a la persona en esa materia, y luego usted dirá cómo maneja ese machete. Cuando usted ya sepa cómo manejar ese machete, termina la alfabetización y comienza la educación. Entonces ahí le dejo la corrección que me hizo mi esposo. Muy interesante y la vamos a considerar y tomar muy en Sí, sí. cuenta, don Hermes. En la práctica, don Hermes, ¿qué tan relevantes son hoy las operadoras de pensiones como inversionistas institucionales dentro de este mercado de capitales local? Bueno, son los mayores inversionistas en el mercado local. Imagínense que, para que tengamos una idea, ya entre las 6 operadoras administran el equivalente al 27% del Producto Interno Bruto. De eso, al menos el 60%, Como hubiera dicho mi abuelo, no son 3 pesetas. no son 3 pesetas, pero para nada, ¿verdad? ¿Verdad? Ni de oro. Entonces, sí, el 60% más o menos está en títulos del gobierno, un 15% está en, en promedio en emisores públicos y privados, de tal manera que es un sector que realmente le da mucho dinamismo al mercado de capitales doméstico. Bueno, que esto que usted me está comentando acá va muy ligado con esta otra pregunta, que es de qué manera contribuyen los portafolios de pensiones al financiamiento de la actividad productiva del país, incluso al mismo gobierno a través del financiamiento del presupuesto por Hacienda, banca, empresas, infraestructura, y ahorita está todo el tema de proyectos verdes o proyectos temáticos. Sí, en todos esos sectores que han mencionado están los fondos de pensiones. Eh, Están en bonos verdes domésticos, en financiamiento a emisores privados, los pocos que lamentablemente aún quedan, al gobierno, mayoritariamente es el principal emisor, al mismo Banco Central, a los bancos estatales, a los bancos privados. Hay inversiones en mutuales, ¿verdad? Entonces, y en cooperativas, de manera que sí, le da mucho dinamismo al mercado y apoya al desarrollo productivo. Aquí sí, eh, inclusive en fondos de inversión también, pero tenemos una deuda. Y digo tenemos como regulador y supervisor del sector de pensiones, y yo se los he comentado a las operadoras. Eh, Ustedes manejan tanto dinero que están sedientos de que hayan instrumentos donde colocar ese dinero. ¿Cuál es la deuda? País, no el sector de pensiones. Que hay dinero para invertir en infraestructura, Ujú. pero no han habido adecuadas iniciativas donde atraigan la atención de los fondos de pensiones. Entonces allí sí que tenemos un, un reto, un desafío país para desarrollar aún más
la infraestructura de Costa Rica. Ese lunarcito sí lo tenemos y es un trabajo multisectorial, multiinstitucional Totalmente. y se requiere, digamos, la voluntad política para echar a andar este gran megaproyecto. Y es curioso que del montón de dinero que las operadoras invierten fuera de nuestro país, precisamente por eso. Y viendo y conociendo las necesidades de infraestructura que tenemos. Llámese escuelas, llámese carreteras, llámese transporte de diferente naturaleza, aeropuertos. Creo que la capacidad financiera existe. Lo que hay que es materializar precisamente cada uno de esos proyectos y llevarlos a la realidad, ¿verdad? Traerlos al mercado como ya una opción real. Sí, ahí se requiere la voluntad de muchas partes para poder que esto sea, primero, eh, una realidad y que sea una realidad exitosa. Ujú. ¿Exitosa a qué me refiero? A que realmente desarrolle el país, a que realmente los títulos que respalden esta infraestructura generen los rendimientos que requieren los fondos de pensiones y todos los costarricenses que participan en los fondos de pensiones se van a ver beneficiados con, con esos réditos. O sea, es un círculo muy virtuoso. Definitivamente, don Hermes, el tema de infraestructura es algo de no acabar, de necesidades multimillonarias, y yo creo que tenemos un mercado que puede permitir este desarrollo. Como usted lo menciona, se ocupa una contraparte que venga a traer esos proyectos al mercado y poder darle viabilidad en una integración de todos los sectores que tienen que venir a, a llenar este espacio. Muy bien, don Hermes, desde su perspectiva ahora, ¿qué tan importante es contar con un mercado de valores profundo y líquido para que las pensiones puedan cumplir sus objetivos a largo plazo? Es un elemento fundamental. De hecho, cuando me tocó participar en la parte de supervisión y de regulación en la Ley de Protección al Trabajador en la mesa de concertación, una, digamos, de las consecuencias naturales e indirectas de contar ahora con un pilar obligatorio de pensiones, lo que se conversaba en ese momento era que el mercado de capitales debía desarrollarse de la mano con este régimen obligatorio de pensiones. Por diversas circunstancias no se logró, pero es fundamental la búsqueda de que el mercado de capitales doméstico eh, tenga mayor profundidad, tenga mayor liquidez, porque eso evita precisamente que los recursos salgan del país. Una de las razones del por qué hoy por hoy alrededor del 28% de los fondos de pensiones están invertidos en el mercado internacional es precisamente porque las alternativas a nivel nacional, a nivel local, ya se agotaron y no hay nuevos emisores, no hay nuevos instrumentos y eso obligó a las operadoras de pensiones a salir al mercado internacional, ¿verdad? Que fue una de las previsiones, digamos, muy importantes que tuvo el legislador al crear la Ley de Protección al Trabajador, de permitir desde un inicio hasta un 25% de inversión en el mercado internacional. Pero sí, tenemos ese reto, esa deuda con el mercado local. Todo el tema de los fondos generacionales, en noviembre del año anterior se inició un programa de creadores de mercado para darle más dinamismo. Son elementos que van a ayudar, don Hermes, a darle todavía más profundidad y más liquidez. Sin duda, el contar ahora ya formalmente con creadores de mercado permite el desarrollo aún más del mercado de capitales.
En el tema de fondos generacionales, bueno, la norma se dejó en stand-by hace unas pocas semanas, Ujú. inclusive se prorrogó un tiempo adicional y mayor, pero independientemente de que el ROP se gestione en un solo fondo como está ahora, o se gestione mediante grupos etarios como menciona la figura de los fondos generacionales, el mercado debe desarrollarse porque se requieren, recordemos que los fondos de pensiones son de largo plazo, Ujú. y entonces se requieren emisores que apuesten a darle esas alternativas a los fondos de pensiones. Totalmente. En términos de lineamientos de inversión, límites, calces de plazos y gestión de riesgos de mercado de liquidez, ¿cómo se asegura la superintendencia de que las inversiones en el mercado de valores sean prudentes, pero sin restringir su potencial? Si hay un mercado preciso, si hay un nicho del mercado financiero que es sumamente regulado, supervisado, son precisamente los operadores de pensiones. Existe toda una gobernanza corporativa para la gestión del portafolio de inversiones. Eh, Deben contar con gente muy especializada en el área de inversiones, debe contar con un comité de inversiones, deben contar con un comité de riesgos, debe contar con un comité de cumplimiento, es que son órganos técnicos con personas externas al grupo financiero al que pertenezca la operadora para darle esa objetividad y ese profesionalismo. Y al final, el órgano de dirección, la junta directiva, es la responsable de fijar todas las políticas y todo lo que signifique, entre otras cosas, el apetito por riesgo de las inversiones, la asignación estratégica de los activos, eh, y todo lo que significa la política propia de límites internos por el apetito por riesgo. Todo esto le da a los fondos de pensiones un blindaje y una seguridad que, entre comillas, garantiza, ¿verdad? Porque el mercado es naturalmente volátil, pero que garantiza que la gestión que se realiza a un muy alto nivel de profesionalismo. Yo creo que sí, eso es, y es mucha la misma materia que a nosotros como mercado de capitales, también las gobernanzas son muy similares, ¿verdad? Y nos tienen bajo esa estructura que es lo que permite dar transparencia y seguridad a las personas que participan del mismo. Y hay una particularidad, don Carlos. En el caso de las pensiones, debe ser todavía más estricto porque es de carácter obligatorio. El ahorro para su pensión futura, y eso significa que tiene un elemento social muy importante, porque es velar por la futura calidad de vida de los afiliados. Ese ingrediente es lo que hace que haya mucho celo en el regulación y la supervisión de esos fondos. Claro. Dentro de todo esto, don Hermes, siempre hay muchos participantes en el mercado, pero en este caso quisiera conocer qué tanto es el trabajo conjunto que se realiza entre la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores para que el marco regulatorio de ambos lados facilite que el ahorro previsional alimente un mercado de capitales más profundo y diversificado, porque definitivamente de cada una de las superintendencias tiene sus pilares, tiene sus cosas, pero tienen que haber también puntos intermedios que permitan de también tener un desarrollo del mercado correcto en ambas superintendencias. Sí, yo eso no lo he comentado en esta entrevista, pero mis últimos 14 años laborales me tocó ser gerente de una operadora de pensiones. Ya sí mencioné que estuve 20 meses jubilado y tuve
a mi llegada a la SUPEN, tuve una gratísima sorpresa, una sorpresa, pero era muy positiva. Me di cuenta que hay normativa transversal entre las 4 superintendencias, que hay temas normativos que trascienden a la SUPEN o trascienden a la SUGEVAL o a la misma SUGEF o a la misma SUGESE, y eso provoca una coordinación permanente entre los superintendentes. De hecho, existe un comité de superintendentes que nos reunimos mensualmente y coordinamos los aspectos que transversalmente afectan a las 4 superintendencias. Entonces, debo manifestar que me sorprendió muy gratamente porque eso implica una labor de coordinación permanente. Es que bueno, porque yo creo que definitivamente, y al final de cuentas, las 4 superintendencias, hay muchos puntos en común, grupos financieros, que más bien que si no existiera sería más complicado Es de correcto, tenerlo. es correcto. Desde su posición, ¿considera que le hace falta algo al mercado de capitales costarricense para ser un mejor receptor del ahorro previsional? Más emisiones privadas, mejor gobierno corporativo, mayor transparencia en precios, nuevos instrumentos, plataformas tecnológicas u otros vehículos de inversión. Lo comenté en una consulta anterior y la reitero ahora. Se necesitan más emisoras o al menos más oferta de vehículos que transformen el desarrollo nacional, infraestructura, en la posibilidad de títulos, de instrumentos financieros que puedan ser adquiridos por las operadoras y que haya un beneficio de ganar, ganar. Es decir, trasladamos el recurso de los costarricenses que están en los fondos de pensiones financiando infraestructura mediante vehículos, ya sea de titularización o, si se pudiera, de manera directa o mediante fideicomisos. Desarrollamos el país, el fondo de pensión gana un rendimiento y es el círculo virtuoso más uh, de mayor bonanza que puede uno imaginarse en un país como este. Hay algunos otros mercados, llámese México, Chile, Colombia y Perú, si no me equivoco, que han desarrollado unos mecanismos que son mercados alternativos, que lo que buscan es la atracción de emisores más pequeños, que implican de tener una labor más intensa de análisis a nivel de las operadoras de pensiones con estructuras de montos no tan altos como normalmente les gusta a ellas tener, porque el trabajo lo hacen una vez y no 4 o 5 veces. ¿Podría ser eso una buena alternativa para un mercado de emisión pública, pero con emisiones más pequeñas, con procesos de aprobación más rápidos, con prospectos quizás un poco más simples, pero cumpliendo con una estructura? ¿Pudiera ser eso una alternativa, don Hermes? Sí, efectivamente, el Reglamento de Gestión de Activos desde el 2018 ya permite la colocación de los recursos de fondos de pensiones en, en inversiones alternativas. Hay que instrumentalizarla un poco más, porque ahora se tiene mayor conocimiento de esos instrumentos, pero ya existe la posibilidad, hasta un 5% del fondo. Y esto es una dirección que están tomando los fondos de pensiones a nivel mundial. Eh, Me di cuenta directamente en un seminario que participé el mes anterior en México, y uno de los temas centrales de las diferentes ponencias que recibimos fue precisamente la inversión en instrumentos alternativos. Así que hacia allá vamos, ¿verdad? Perfecto, qué dicha. Eso nos motiva a seguir trabajando en algo que estamos, como se dice, cocinando a nivel de la bolsa.
A nivel global, los fondos de pensiones están integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus inversiones. ¿Cómo avanza Costa Rica en este camino y cómo puede el mercado de capitales incidir en cumplimiento de este objetivo? ¿Y consideraría que esto debería ser una estrategia mandatoria? Sí, debería ser mandatoria. De hecho, Costa Rica, si mal no recuerdo, para el 2028 tiene que estar terminada todo el tema de la taxonomía en materia de inversiones ASG. Es una responsabilidad. Cuando yo digo mandatoria es porque debe haber conciencia de, de la deuda que tenemos con la sostenibilidad del planeta, con la gobernanza, pero también mandatoria desde el punto de vista regulatorio, para normar que sea efectivamente canalizados recursos hacia ese tipo de inversiones aprobadas y que estén sólidas en el mercado. ¿Y qué nos faltaría para dar ese paso que sea mandatoria? Ya existe la, Una invitación a que se haga. sí, ya hay conciencia en las operadoras de pensiones, ya hay una cultura a lo interno de las operadoras de pensiones. Me consta que es así y no de hace meses, ya hace 2 o 3 años. Eh, Cuando digo regulatoria es que el país eh, tiene la obligación alrededor del 2028 de declarar ese tipo de instrumentos ya formalmente, y ahí sí que va a haber entonces eh, la obligatoriedad de invertir algún mínimo en ese tipo de inversiones. Perfecto. Un incentivo adicional para que las empresas vean el mercado de capitales como fuente de financiamiento para todo este tipo de infraestructura sostenible que se requiere a Ef- nivel mundial. Efectivamente. Si proyectamos el sistema de pensiones a 10 años, y uno dice 10 años es un montón, pero pasa rapidísimo. ¿Qué cambios considera necesarios a poder hacerle para que se vuelva más sostenible, más conectado con la economía real? ¿Debería la regulación del mercado de capitales ajustarse también para que ambos sistemas trabajen de forma con mayor integralidad? Es necesario, yo insisto, y esto, mientras yo esté al frente de la Superintendencia de Pensiones, eh, llevaré este mensaje a mis colegas superintendentes, especialmente a la SUGEVAL, para hacer frente común de impulsar ese megaproyecto país que se llama financiamiento de infraestructura. Me parece que por ahí es donde debe transitar el mercado de capitales de Costa Rica. Las operadoras de pensiones deben aportar sus recursos, pero las iniciativas tienen que ser multisectorial. Debe haber participación de la Bolsa de Valores, de la SUGEVAL, de la Superintendencia de Pensiones, del Estado, del gobierno de turno, de alianzas públicos-privadas que han dado tan buenos frutos en otras latitudes y que aquí eh, eh, hay que empujar, porque si se diseña en forma adecuada, eh, gestionando los riesgos naturales que tienen estas iniciativas, es una muy buena fuente de inversión para los fondos de pensiones. Absolutamente. Luego, ¿de qué manera las exigencias del gobierno corporativo, gestión de riesgo, revelación que se requieren, que ustedes le aplican a las operadoras, se traducen en expectativas más altas hacia los emisores que quieran venir al mercado de capitales? Podría decirle que pues, una barrera que quizás complique como se dice, la vida para estos nuevos emisores o emisores actuales que quieran venir. Bien, si, si los emisores tuvieran, los emisores potenciales, tuvieran la conciencia del dinero que administran las operadoras y que no es tan difícil
de, entre comillas, complacer a las operadoras de pensiones, sino que se requiere un equilibrio natural entre riesgo y rentabilidad. Yo creo que lo que hablamos hace un rato, esa alfabetización también hay que transmitirlas a potenciales emisores, porque hay como una cierta condicionante o barrera natural de entrar al mercado de capitales, cuando existe todo un mar, todo un océano azul, ¿verdad? De posibilidades. Perfecto. Yo creo que últimamente en el mercado hemos visto que otras empresas de la región nos están volviendo a ver como un mercado interesante. Y yo creo que esto que usted acaba de manifestar es eso, es el volumen de recursos que se manejan y hay que ver dónde se colocan. Y yo creo que el mercado definitivamente de capitales es la mejor opción para las operadoras de pensiones, para todo lo que, toda esa colocación de recursos que se tienen. Sin duda alguna, así es. Sí. Un mensaje para los emisores y potenciales emisores, don Hermes. Yo creo que va muy de la mano con esto que usted acaba de decir, que deberían comprender mejor sobre el rol de pensiones como socios a largo plazo para el financiamiento de sus proyectos. Definitivamente, yo creo que usted lo acaba de decir, ¿verdad? Ese equilibrio, riesgo, rendimiento que deben de tener y aquí yo casi que le estoy contestando, ¿verdad? De una vez la pregunta. Y vamos a ver, cuando yo digo deben conocer cómo funciona un fondo de pensiones, es un inversionista institucional, o sea, maneja grandes volúmenes de dinero, pero además, por excelencia, de inversiones a largo plazo. Entonces es un socio, podría ser un socio estratégico para emisores potenciales que requieran o que tengan esa característica de financiamiento con recursos de este tipo. Entonces, ahí podría haber una buena simbiosis, ¿verdad? Entre la necesidad de largo plazo de recursos y los fondos de pensiones que precisamente perfilan sus inversiones a ese mismo plazo. Correcto. Ya para finalizar, don Hermes, se nos ha ido rápido, pero ha sido muy ameno, muy agradable, definitivamente. Un mensaje para la industria de pensiones. ¿Qué podrían hacer aún mejor para que la ciudadanía perciba claramente que sus ahorros están contribuyendo al desarrollo del país y no solo guardados en un fondo? Vean, como yo ya se los he comentado a las operadoras de pensiones Se los puede decir aquí. y a los regímenes básicos, lo puedo repetir acá. Nosotros, e incluye la superintendencia de pensiones, nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros hemos quedado en deuda con los afiliados en materia de alfabetización previsional. Una de las grandes lecciones, y además durísimas lecciones, fue la crisis de minusvalías que presentaron no solo los fondos de pensiones, todos los que gestionaban en ese momento portafolios de inversiones. Y la gran deuda específica de las operadoras de pensiones, de la SUPEN y de los regímenes básicos es no hemos logrado comunicarnos tan adecuada y asertivamente, haciendo conexión con los afiliados, con los trabajadores que aportan obligatoriamente a su futura pensión, eh, mediante una campaña de alfabetización. Para el año 2026 tengo la disposición, la voluntad y me han ofrecido los recursos para hacer en conjunto una campaña que inicie ese proceso de alfabetización. Creo que esa es la gran deuda que tenemos. Perfecto. Don Hermes, muchas gracias. Gracias por este espacio, conocerle un poco más a usted como persona, hablar de la importancia que tiene para el país las operadoras de pensiones,
todo lo que se puede ofrecer, todo lo que nos falta por hacer, y me incluyo, y cuando digo todo que nos falta por hacer al mercado de capitales también, que yo creo que es un trabajo conjunto, definitivamente, y creo que ha sido una conversación muy, muy agradable. Siempre es un placer saludarle y gracias por haber aceptado venir aquí a conversar con Visión Bursátil. El agradecido soy yo, me he sentido muy a gusto, más teniendo como entrevistador a una persona que estimo, Gracias. a vos, Carlos, y con el aprecio que le tengo a la Bolsa Nacional de Valores, que también tuve la oportunidad de estar por ahí. Sí. Gracias de nuevo y pueden contar conmigo cuando lo requieran. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Visión Bursátil y esperamos que nos sigan acompañando en todo lo que vamos a tener para ustedes y por muchos capítulos más. Así que pasen muy bien. Gracias.